Falta que lleguen algunas personas, pero vamos a dar inicio en honor al tiempo. Ya, de todas maneras, esta presentación va a quedar grabada, así que eso es positivo. Y bueno, va a quedar colgada en nuestras redes de Red Prisma y nuestro YouTube que se llama Fundación Red Prisma. La verdad que somos bastante creativos, ese es nuestro nombre de YouTube, así que pueden encontrarlo fácilmente. Mi nombre es Rafael Sotomayor, yo soy director de la Fundación Red Prisma. Me acompaña parte del equipo que es Diego González, que está aquí, nuestro coordinador territorial. Están también, por supuesto, nuestras increíbles relatoras, que este es nuestro segundo webinar que estamos realizando respecto a cómo poder constituir fundaciones, ONGs, corporaciones, y también nos van a enseñar un poquito sobre cuáles son las leyes de donación, cómo se pueden postular a las mismas, de manera tal que si es que de nuestros territorios se están comenzando a gestar distintos tipos de organizaciones, tengan las herramientas para que puedan participar en fondos concursables a futuro, para que se puedan organizar bien, y bueno, para que las causas que tanto defendemos desde nuestra fundación puedan prosperar de manera positiva. Eh, Así que nada, agradecer a quienes nos acompañan, Camila Retamal, que Camila Retamal es nuestra gran abogada de AT Abogadas, fiscal. Ella es una increíble activista, nos ha acompañado a nosotros también en las ollas comunes que hemos estado levantando en Puente Alto, así que agradecemos su tiempo por estar acá. También nos acompaña Tamara Fonseca, esta es la segunda vez que nos acompaña haciendo un webinar. Ella está apoyándonos y colaborándonos con todos los aspectos legales. Hemos estado colaborando con distintas organizaciones, también empoderándoles, entregándoles herramientas para que puedan constituirse como fundación y darle fuerza a estas causas sociales, ambientales y animalistas que creemos que son sumamente importantes en distintos lugares del territorio nacional. Así que agradecerles también, agradecerle a Activo Austral, la empresa que patrocina esta instancia, este espacio, una organización que se encarga a constituir zonas de conservación en la Patagonia, parques privados de conservación para poder llegar a esta meta que tenemos al 2030, que es tener más entornos de conservación y, bueno, en lo posible tener una Patagonia prístina para el cuidado, por supuesto, de toda la flora, fauna y funga, que tanto creo que todos quienes estamos acá compartimos ese amor. Así que agradecer a todos y todas y vamos a dar inicio a esta primera tanda, a esta primera reunión. Eh, Nuestras queridas expositoras, que es Camila y Tamara, no sé quién va a iniciar, me parece que Camila. Vamos a tener primero la exposición de ella. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidas, bienvenides. Cualquier cosa va a quedar esto grabado. Dudas que tengan ya las tenemos organizadas. Diego, nuestro coordinador, las tiene anotadas. Las chiquillas son terriblemente mateas, así que tienen todo bien anotadito. Y al final de la exposición de Camila y después de Tamara, vamos a dar un espacio para que vamos a conversar, dialogar, y si tienen alguna duda que le haya quedado ahí en el tintero y tal vez no se haya solucionado en la exposición, encantados de poder responderla. De antemano, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Red Prisma, en Instagram, y bueno, es el mismo que tenemos en distintas redes sociales también. Y si tienen alguien que conozcan, que quieran participar en esta instancia futuro, que vamos a estar abriendo cada cierto tiempo, periódicamente, ahí le pueden pasar la voz también para que puedan ser partícipes de este gran movimiento que estamos realizando. Eso, un abrazo grande y le doy el pase a Camila Retamal. Gracias, Rafa. Yo creo que debería comenzar Tamara porque va a hablar sobre la constitución de las fundaciones y yo voy a hablar de la ley de donaciones, sobre la modificación. Así que dejamos a la Tamara a cargo. Perfecto, perfecto, Tamara. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias. Ya, espérame que tengo que... Rafa, ¿comparte el Diego o compartimos nosotras? Como le acomode más. Si quieren, de hecho, puedo compartir yo, el Diego. Sí, por favor, puedes compartir tú. ¿Te parece que comparta yo? Sí, me parece. Ya, perfecto. Voy a ver dónde se comparte acá. Si me dan un pequeño segundo. Ya, yo no soy tan nativo tecnológico, pero algo ahí le aplico. Me está actualizando. Ya, este botón de aquí, compartir pantalla. Perfecto. Tú me vas contando ahí, Tamara, cuando quieras que vaya Sí, avanzando y todo. ¿Se compartió? No. ¿No? ¿Quedó como frustrado? Se compartió y se salió. Dame un segundo. Debes darle a tu pantalla completa, Rafa, y colocar la presentación. Sentí que me estabas hablando como cuando alguien habla como a la abuelita, así como. Abuela, ahí el botón de WhatsApp. El de WhatsApp. Ya, ahí. Ahora creo que lo logré. A ver. Creo que lo logré.
Compartir pantalla total. Ah, ya, ahora sí, mira, estoy todo un hacker. Así que ahí estamos. Cuéntenme si se alcanza a ver. Sí, se ve. Se ve, ya. Ahí lo maximicé la pantalla y se ve mejor. Ya, ya Tamara, estamos ok. Ya, partamos entonces. Como bien indicó Camila, yo voy a hablar sobre todo el proceso de constitución de las fundaciones y después Camila va a continuar en particular con la ley de donaciones que está nuevita de paquete y ella les va a dar mayores referencias a esta nueva ley. Avanza, Rafa, ¿no? Lo que vamos a tratar el día de hoy es cómo crear una fundación, la constitución y requisitos propios de los estatutos de constitución de una fundación, cuáles son los beneficios de constituir esta fundación, cómo trae beneficios, también implica que tenemos ciertos derechos, pero hay que cumplir ciertos deberes que también vamos a tratar acá, cómo se administra una fundación, cuáles son las obligaciones, qué son los deberes que ya les había mencionado y cómo se constituye este patrimonio de la fundación. Todos estos puntos que nosotros vamos a tratar el día de hoy son súper importantes porque son en el fondo los que se tienen que establecer en el estatuto, ¿ya? Obviamente, si vamos a hablar de fundaciones, tenemos que definirlas. Las fundaciones son personas jurídicas sin fines de lucro. Y acá lo que se trata de materializar en una fundación es que hay un fin benéfico que se representa en un ideal de su fundador, ¿ya? Y que tiene un patrimonio que está destinado a un interés social. Eso es una fundación, ¿ya? El hecho de que tenga personalidad jurídica significa que tiene un patrimonio propio y que puede ejercer derechos y obligaciones independiente del socio fundador que en este caso la crea, ¿ya? Entonces eso es súper importante. El fin perseguido por la fundación es el interés social, es un interés benéfico, ¿ya? Es un interés general, no es un interés privado, porque de lo contrario sería una sociedad. Acá siempre se diferencia, o las personas jurídicas que existen son, en este caso, las fundaciones y las corporaciones. La fundación se diferencia de una corporación en el hecho de que es un patrimonio, en el caso de la fundación, que se destina a un interés social, ¿ya? Y esta fundación se crea con un fin que es propio del socio, no del socio, del fundador o los fundadores, ¿ya? En cambio, la corporación es diferente porque es un conjunto de personas que se asocian, se unen con un fin benéfico, pero no es el patrimonio lo más importante y eso es importante recalcarlo porque es lo que se va a manifestar en el estatuto social. Avanza, Rafa. Acá también me hacen dos consultas por interno, parece que le da vergüenza hacerla de manera, digamos, general. Y una de ellas es, ¿qué significa patrimonio? Y otra ¿Ya? pregunta es si es que cuando se habla de socio fundador, si puede ser un fundador o más de un fundador de una fundación. Puede ser un fundador o varios fundadores, ¿ya? Lo que significa esto es que este fin del fundador es lo que se plasma y crea la fundación, pero puede ser uno como puede ser varios. Lo que es el patrimonio en el fondo son bienes, conjunto de bienes, dineros, activos, ¿ya? Que en este caso forman parte de la fundación, ¿ya? Perfecto. Lo vamos a entender el patrimonio como tanto para las personas naturales, es lo mismo acá, aplica de la misma forma. Muchas gracias también. Cuando yo voy a constituir una fundación, lo primero que debo solicitar es un certificado de similitud. Este certificado de similitud se solicita ante el Servicio de Registro Civil. ¿Por qué ante el Servicio de Registro Civil? El registro civil es quien tiene en este caso, o donde se inscriben todas las personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces tiene un registro de todas las personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces cuando yo le voy a dar un nombre a la fundación, que más adelante vamos a ver que es muy importante y va a estar dentro de nuestro estatuto, yo, por ejemplo, si le voy a colocar Fundación Las Mariposas, debo solicitar un certificado de similitud en el Servicio de Registro Civil para ver si ya existe una fundación con este nombre, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros debemos, en el fondo, solicitar.
Claramente, este certificado paralelo también se debe solicitar un certificado de antecedentes de todos los miembros que van a formar parte del directorio, ¿ya? Eso es súper importante. Si el directorio lo van a componer 3 personas, cada uno debe tener su certificado de antecedentes porque se lo va a solicitar y debe ser depositado ante el secretario municipal. Y obviamente se debe redactar una escritura que es la escritura que van a estar los estatutos, que la vamos a denominar escritura constitutiva o de constitución de nuestra fundación. Y vamos a ir tocando acá, bueno, está escrito bien someramente en el PPT, pero vamos a ir viendo cada uno de los requisitos. Yo voy a ir ahondando para que ustedes puedan ir tomando apunte de los requisitos o cuáles son los puntos más importantes que tiene que tener por ley este estatuto. El primero es el nombre. Ya, esto es súper importante. El nombre de la fundación o corporación debe hacerse referencia a la naturaleza, a la finalidad, al objeto. Cuando partimos hablando de las fundaciones, yo les mencioné que en el caso de las fundaciones, estas se constituyen en virtud de este interés benéfico que es manifestado por el fundador o los fundadores. Entonces, esto tiene directa relación con su nombre, ¿ya? De hecho, cuando presenten los documentos ante la municipalidad, tiene que ser coincidente por regla general el nombre con el objeto de la fundación. Y una vez que ustedes definan el nombre, efectivamente es lo que van a plasmar al momento de solicitar el certificado de similitud en el registro civil. Entonces el nombre es súper importante. Tiene que coincidir con el objeto de la fundación y además tiene que tener relación con este. Esa es su finalidad, ¿ya? Es súper importante el nombre. Otro de los requisitos que debe tener la fundación es el domicilio. Debemos señalar el domicilio de nuestra fundación, que es el lugar o la comuna donde la fundación va a desarrollar sus actividades. Y esto nos va a marcar la competencia de la municipalidad, donde nosotros vamos, en este caso, a presentar los documentos para que sean aprobados el día de mañana por la municipalidad o el secretario municipal y adquiera nuestra fundación personalidad jurídica. Entonces, importante el domicilio. Esto no significa que yo fijo el domicilio, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa y yo solamente voy a poder desarrollar actividad en la comuna de Ñuñoa. Puedo desarrollar en otros lugares, pero ese va a ser mi domicilio base de la fundación, ¿ya? Si el día de mañana quiero modificar mi fundación, también tengo que solicitar todo en la comuna de Ñuñoa, ¿ya? A menos que modifique mi estatuto. Entonces, el domicilio, súper importante. La duración. La fundación tiene que definirse y señalarse cuál va a ser su duración. En el fondo, si va a tener un plazo determinado, ¿ya? Es súper importante. Tiene que estar determinado, siempre definido, ¿ya? El objeto de la fundación. Yo les mencioné cuando hablamos del nombre que el nombre tiene que tener relación con el objeto o fines de la organización. Eso es súper importante. Y también es muy importante porque uno tiene que definir en los estatutos sociales de la fundación, tiene que determinar bien el objeto porque esto nos va a marcar, hay ciertas leyes especiales a las cuales nosotros nos podemos regir. Luego Camila va a hablar de la ley de donaciones, va a tener directa relación también con el objeto o fines de la fundación. Entonces es súper importante definir. Por ejemplo, si el objeto tiene que ver con, vamos a hacer una fundación para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Acá aplicaría, existe una ley en particular respecto de la inclusión de las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y se acogerían en el fondo a la ley de donaciones, un ejemplo. O otro ejemplo sería la ley
creo que es la 18.985, que es la que trata las donaciones con fines culturales. Entonces, si yo voy a crear una fundación que tiene fines culturales, ya tengo una ley especial de donaciones, que es la de fines culturales, donde puedo también acogerme. Entonces, el objeto implica, es súper importante, no solo porque es el fin por el cual estoy creando mi fundación, me marca también el nombre propio de la fundación y además me va a marcar el hecho de ciertas leyes especiales en relación a las donaciones o ley de donaciones bajo las cuales me puedo amparar. Sumado también a los proyectos que vamos a ir viendo más adelante que van a constituir este patrimonio, van a formar parte de este patrimonio de la fundación. Tami, nos están consultando por interno. Uh-huh. De aquí en el chat dicen que, y si quiero tener una fundación de manera indefinida, hay que ir renovando este tipo de plazo constantemente. Eso están preguntando. El plazo como renovando. No, sí se puede colocar. Sí, se puede colocar un plazo de 5 años, pero si a dicho plazo no se, en el fondo no se extingue, ninguno de los socios decide extinguir, o sea, fundadores o miembros decide extinguirla, se puede ir renovando, no hay problema. Pero tiene que estar, en el caso de las fundaciones, siempre definido. Ya, no puede ser de manera indefinida, digamos, por siempre, sino que tiene que tener un plazo renovable. Sí. Ya. Hay otra consulta Disculpa, de Francisca. ¿Sí? Hay un mínimo de tiempo que tiene que estar el plazo de la duración. No. Puede O sea, ser yo un podría ser una año. fundación por un año. Sí, exactamente. Ah, perfecto. Ya, porque lo que tenía entendido era que había como que tenías que estar comprometido o legalmente por un mínimo de 2 años. Eso no es verdad. No. Bacán. Hay otra consulta de Francisca. Y dice, hola, consulta, ¿el domicilio puede ser de alguien de la fundación? Por ejemplo, en el caso que se tenga un lugar fijo en donde se hace la actividad y, bueno, y se depende de la disponibilidad de cierto espacio. Sí, Ya, sí se puede. buenísimo. Y Sofía pregunta, hola, ¿para crear la fundación se debe tener el patrimonio con anterioridad? ¿O se puede crear la fundación y participar de alguna donación, algún proyecto, qué sé yo? Vamos viéndolo, porque justo Ya. después vamos a pasar a los aportes. Un spoiler. ¿Ya? Y qué es lo que compone el patrimonio de la fundación. Perfecto. ¿Ya? Ya, bueno, obviamente, vamos ahora a responder en cierta parte tu pregunta, la pregunta que recién hizo Rafael. Siempre en los estatutos tiene que establecerse un patrimonio inicial. Esto no significa que este patrimonio inicial yo tengo que tenerlo y en el fondo enterarlo, ¿ya? Uno en el fondo lo establece en los estatutos, sin perjuicio que el día de mañana la fundación tenga otro patrimonio que en el fondo se venga a integrar de otros aportes, proyectos, ¿ya? En los estatutos vamos a señalar por ahora, porque después lo vamos a tocar por ahora, en los estatutos vamos a señalar que la fundación tiene que tener un patrimonio inicial, sin perjuicio de que no importa si no se entera, pero tiene que tener por ley un patrimonio inicial, porque con este patrimonio nosotros mencionamos que algo que diferenciaba la fundación de la corporación era que es un patrimonio para un fin determinado. Entonces, es este patrimonio que nosotros estamos destinando a un fin social, ¿ya? Entonces, esto es súper importante que lo tengan en claro. Tiene que haber un patrimonio inicial independiente de que no lo enteremos, ¿ya? Siempre se recomienda definir un monto no menor a 500.000 pesos para efecto de la apertura de las cuentas bancarias, ¿ya? Para que ahí lo tengan como tips. Entonces, eso en cuanto al patrimonio inicial. Tiene que establecerse el directorio. El directorio es la forma, en este caso, dime. Disculpa, respecto al, como dices tú, como para ser atractivo para el banco, como tips de unas 500 lucas como para empezar el patrimonio, ¿verdad? Pero, te aconsejo. pero técnicamente, ¿desde cuánto puede ser el patrimonio para empezar a funcionar como fundación?
Es que tiene que haber un patrimonio inicial siempre, o sea, para efectos de cuentas bancarias, obviamente se aconseja que no sea menor a 500.000 pesos. O sea, Y yo 500 lucas es el mencioné, mínimo. exactamente, es lo que Ya, se aconseja. De hecho, por eso yo perfecto. mencioné inclusive que es un patrimonio inicial que se establece en los estatutos, más no se entera. Ya, al referirme a enterar, es que no es necesario que pongan este dinero en las arcas de la fundación, ¿se entiende? A eso me refiero. Ya. Es como ficticio, es como. Exactamente, ¿ya? Ya, perfecto. Pero en el fondo se importa la solvencia que se pueda tener con respecto a la plata. Ujú, sí. Ya, gracias. Vamos a la forma de administración. Esto también tiene que estar plasmado en los estatutos de la fundación. La fundación se administra a través del directorio, ¿ya? El miembro del directorio debe estar compuesto por a lo menos 3 de sus miembros. Un presidente, un secretario o un tesorero. Se puede agregar a un vicepresidente o a otros directores sin cargo, pero 3 siempre tienen que estar, es decir, presidente, secretario y tesorero, ¿ya? Mínimo, indudablemente tienen que haber 3 miembros del directorio. Ya mencionamos el periodo de duración que tenía que tener la fundación, y también se tiene que mencionar el periodo de duración respecto de los miembros del directorio, que en este caso tiene que ser hasta un plazo de 5 años. Se puede fijar un plazo o un periodo menor, y posibilidades de reelección de los miembros del directorio, sí, pero al menos en los estatutos tiene que señalarse que los miembros que forman parte del directorio van a llegar hasta un plazo de 5 años, independiente de que podamos establecer un plazo menor o independiente también de que podamos señalar la reelección, ¿ya? ¿Cómo sesionan los miembros del directorio? Con mayoría absoluta de sus miembros, ¿ya? También en los estatutos se van a establecer las formas de renovación de los miembros de directorio que se van a ir señalando en ello. También se puede señalar la retribución que van a tener al directorio. ¿Ya? Primero, esto es súper importante, los miembros o el cargo de los miembros del directorio se ejerce gratuitamente, ¿ya? Sin perjuicio que puedan ser retribuidos con honorarios respecto de aquellos servicios que van prestando a la fundación, que son diferentes a sus funciones como directores, pero como directores es gratuito, ¿ya? Estamos hablando de personas jurídicas sin fines de lucro, por lo tanto, si yo soy miembro del directorio, en el fondo, mi función como director es gratuita. Si yo ejerzo otra función fuera de la de director, puedo en este caso, se me puede remunerar con honorario, ¿ya? Boleta honorario y emito la boleta correspondiente. Pero todo eso también se señala en los estatutos. Eso respecto de la administración. Se señalan también las atribuciones que le corresponden a los mismos miembros del directorio, la renovación, como mencioné, la duración, la responsabilidad. También se van a señalar en los estatutos la forma en cómo podemos modificar nuestra fundación y la extinción, disolución de la misma fundación. Todos estos requisitos, todo esto sí o sí deben estar en el estatuto, de lo contrario el secretario, dentro del plazo de 30 días que tiene para aprobar, lo va a rechazar y va a generar en este caso su reparo a no otorgarle la personalidad jurídica a la fundación, ¿ya? Como tip respecto del objeto de la fundación, siempre señalen bien las actividades que va a desarrollar la fundación. Eso es súper importante, para que tampoco se las repare. Puede avanzar, Rafa. Ya. Una consulta también. Estaba Ujú. pensando tal vez podríamos colgar dentro de la página web, que nosotros como podemos modificarla, un Ujú. modelo de ejemplo de estatuto. Que, Sí, mira, en la página del Ministerio de Justicia hay un modelo de estatuto, pero yo no lo encuentro tan bueno porque efectivamente le faltan estos tips que nosotros hemos ido mencionando, particularmente en lo que respecta al objeto. Entonces, generalmente la gente sigue este borrador tips que da en la página del Ministerio de Justicia, pero se las terminan reparando después en la municipalidad, porque obviamente va a quedar a cargo del abogado que le esté revisando, y que a veces hacen interpretaciones diferentes y piden un mayor tipo de especificación, particularmente como mencionaba en lo que son las actividades a desarrollar por la fundación. ya, buenísimo. Bueno, ahí le prendemos un par de velitas a la Tamara, a la Cami, por el borrador que vamos a tener ahí en la página web.
Sí, obvio, vamos a hacer uno estándar con tips. Ojo, ahí menciono bien, va a ser estándar porque indudablemente en el objeto de la fundación es lo que va a variar, ya lo demás se mantiene siempre igual, pero en el objeto es donde más varía esto, ¿ya? Genial. Una vez que tenemos nuestro estatuto, tenemos nuestro certificado de similitud solicitado ante el Servicio de Registro Civil y también tenemos en el fondo el certificado antecedente de los fundadores, nosotros ¿qué hacemos? Junto con las fotocopias o las copias de la cédula de identidad de cada uno de los miembros del directorio como de los fundadores o socios, o fundador, lo que primero vamos a hacer es presentar todos estos documentos ante la Secretaría de Municipalidad del lugar que nosotros señalamos en nuestros estatutos como domicilio de la fundación, ¿ya? Entonces, es lo primero que hacemos. El secretario municipal tiene un plazo de 30 días, ¿ya? Para hacer la revisión de todos estos documentos. ¿Qué pasa si en el plazo de 30 días el secretario no aprueba ni tampoco rechaza la persona o hace ciertas modificaciones? Si no hace nada en este plazo de 30 días, se entiende aprobada nuestro estatuto, inmediatamente la fundación adquiere personalidad jurídica y se derivarán los antecedentes al Servicio de Registro Civil para que se inscriba en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro y desde su inscripción inmediatamente yo tengo la personalidad jurídica de la fundación, lo que me va a habilitar para el día de mañana solicitar el RUT de la fundación, la cuenta corriente de la fundación, que son trámites que vamos a ir viendo. ¿Qué pasa si en este plazo de 30 días el secretario municipal me hace observaciones? Tengo que corregirlas también en el mismo plazo y luego las ingreso nuevamente ante el secretario para que dentro del plazo de 30 días se pronuncie respecto de las correcciones a las observaciones que se realizaron. Tips importantes. Nosotros hablamos de una escritura de estatutos, ¿cierto? Ya, los estatutos tienen que constar por escritura pública. Y acá la primera pregunta que me puedo hacer es, ¿qué es una escritura pública? La escritura pública es la que se celebra ante notario. Se celebra y se autoriza ante un notario público. El notario actúa como ministro de fe. Y aquí es súper importante que tengan en cuenta este tips, porque trae a veces confusión al momento de constituir una fundación, pero que está en la ley indudablemente. Si la escritura pública, yo constituyo mi fundación el día 1 de septiembre. Yo tengo plazo hasta el 30 de septiembre para presentar este estatuto con todos los otros documentos que ya hemos hablado ante el secretario. Si yo dejo pasar 30 días desde que constituyo la fundación, me la van a rechazar. ¿Ya? Importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? El plazo. Buenísimo. También acá están preguntando, ¿esos 30 días que habías comentado inicialmente son hábiles o son corridos? Corridos, ya. Y otra pregunta porque que la hacen... ley no dice nada, no dice ya. hábiles, y cuando la ley no hace referencia a hábiles y simplemente dice días, se entienden corridos, que es la regla general. Buenísimo, mira, buen dato, no lo manejaba. Y preguntan también si, bueno, pueden ser solo 3 miembros en total en la fundación, y entiendo que sí, tú comentaste que podían ser 3 mínimos en la fundación. No. Una cosa son los fundadores, que pueden ser uno o varios, y otra cosa son los miembros del directorio. Ya que los miembros del directorio, dentro de ellos puede estar también, claro, que los miembros del directorio tienen que ser mínimo 3. Mínimo 3. Perfecto. Y preguntan también... Un secretario y un tesorero. Buenísimo. Y dice que si es que es limitante, si una persona es parte de una directiva de junta vecinal, puede también ser parte de una directiva de una fundación aparte. En este caso, tú dices como una inhabilidad, o sea, para que pueda fundar una fundación no es limitante. No limitante. No. Ya, buenísimo. Estoy leyendo las preguntas que hacen en el chat, por si acaso, a los participantes, para que en el caso tengan alguna duda, lo dejen ahí
y Tamara pueda continuar con la presentación. Dicen también si existe alguna inhabilidad con que sean familiares los fundadores de una fundación. No. Ya, tampoco hay una inhabilidad en eso. Perfecto, gracias también. Ya. ¿Continúo? Hola, buenas. Una consulta, por ejemplo, ¿una junta de vecinos también puede ser fundadora? A ver, vamos a ir diferenciando acá, porque mira, dentro de todo lo que se contempla de las personas jurídicas sin fines de lucro están fundaciones, corporaciones, la ONG. La ONG en Chile se tratan como fundaciones o corporaciones, dependiendo de lo que las diferencias en base a cómo se constituyen en el fondo, pero también encontramos otras personalidades jurídicas que se dan por ley, en este caso, y ahí encontramos a las juntas vecinales. Entonces, si por ley se crea una junta de vecinos, ahí está, con fines propios, por ley está esta junta vecinal y tiene una ley que se aplica y todo. Y es una ley la que le da, en este caso, a través de un decreto, la personalidad jurídica. Pero eso no es una fundación. Ahora, si tu pregunta va al hecho de que yo formo parte de una junta vecinal y en paralelo quiero constituir una fundación, no habría ningún problema, ¿ya? Pero indudablemente tienen patrimonios y rigen materias totalmente diferentes. La fundación se va a regir por su estatuto y la junta vecinal por lo que se establece en el decreto que le otorgó la personalidad jurídica, ¿ya? Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta referente a lo que vamos hasta aquí? ¿Salvador, parece? ¿No? Ya. Sí, porque no podía habilitar el permiso del micrófono. Ah, ok, cuéntame. Voy a hacer una pregunta así como que, no sé, un poco quizás capciosa, porque igual, veo que aquí igual, que es mi caso, que yo soy de un comité de vivienda, que soy el segundo director del comité de vivienda, y quizás conocemos un poco el proceso de cómo conformar una organización. Yo entiendo la salvedad que hace Tamara de que, claro, hay las organizaciones en la ley 19.418 de organizaciones funcionales, pues yo creo que funcionará muy distinta a la ley de fundaciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a la municipalidad y pide armar un comité de vivienda, te piden un mínimo de miembros, que son 15 o 18, acá en Osorno por lo menos te piden 15, 16. Entonces, ¿hay que hacer lo mismo para una fundación o pueden ser solo los 3 miembros del directorio? Ya, es que ahí voy a volver a lo anterior, porque, mira, una fundación la puede crear un socio fundador, como dos socios fundadores o 3 socios fundadores, y difieren de los miembros del directorio, ¿ya? No es lo mismo que un comité de vivienda en este caso. ¿Ya? La fundación es diferente porque es el patrimonio lo que se destina a un fin benéfico, ¿ya? Los comités de vivienda más que nada son como una agrupación que se dedica a un fin determinado, pero acá está dado por fines de viviendas sociales en este caso, o a las familias que están beneficiadas con ciertos programas de política habitacional. Es diferente a una fundación. En este caso, la fundación puede crearla un socio fundador simplemente y constituye un miembro de directorio que sí o sí tiene que ser compuesto por 3 miembros, independiente que yo pueda tener 5 o 6 miembros del directorio, pero mínimo tienen que haber 3, ¿ya? Pero es diferente el socio fundador que lo compone, por lo tanto, en este caso, la fundación difiere de un comité de vivienda. No, porque te lo pregunto, porque muchas veces acá, por lo menos a mí se me ha dado cuando conformamos personalidades jurídicas municipales, la gente, una de las cosas que le preocupa es que vamos a tener que ser 15 y juntar la firma de 15 personas para constituirlo. No es en el caso de la fundación. Ya, sí, porque, o sea, si yo le digo a mis amigos, porque nosotros estamos en pos de conformar una fundación, de la misma gente que está trabajando en el campamento, los que tenemos quizás un poco más de estudios, por así decirlo, queremos conformar una fundación para ayudar al campamento. Algo más, por así decirlo, más legal. Tiene fines O sociales. más supra. Claro, pues entonces por eso los chicos me van a decir, pero hay que juntar 15 socios. Es como una pregunta obvia, ya no sé. No, porque como expliqué al responder también, el comité es diferente a una fundación. Entonces, por ejemplo, esta fundación de la que tú me comentas o esta intención de crear una fundación, podrías perfectamente hacerlo tú solo como socio fundador. Perfecto, muchas gracias, Tamara. Y ahora sigamos avanzando con la presentación.
Sí, Ya. para aquellos que no saben cómo solicitar el certificado antecedente antes de pasar a los beneficios que trae constituir una fundación, se solicita a través de la página del Servicio de Registro Civil, deben contar con su clave única tributaria, y ahí tú puedes solicitar con tu clave única el certificado de antecedentes, que solo lo tienen que tener los miembros que van a conformar parte del directorio, ¿ya? Buenísimo. ¿Cuáles son los beneficios de constituir una fundación? Cuando el secretario municipal a mí me aprueba los estatutos, en este caso deriva todos los antecedentes al Servicio de Registro Civil, para que el Servicio de Registro Civil, en este caso, registre la fundación en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, ¿ya? Desde ahí yo tengo personalidad jurídica. Entonces, como tengo personalidad jurídica, significa, en este caso, en términos legales, que nació una persona. Que al nacer una persona, es una persona que es ficticia, tiene derechos y también tiene obligaciones. Pero ahora nos vamos a detener en cuáles son los beneficios de esta persona que nació, de esta persona ficticia que nació. Uno de los beneficios es que tiene capacidad. Es decir, puede contraer obligaciones, puede contraer derechos. A esto me refiero con que puede firmar contratos, puede, en este caso, acceder a proyectos, ya va a tener un patrimonio independiente del socio fundador, que en este caso la crea, ya no se van a confundir los patrimonios porque la fundación va a tener su patrimonio propio. Va a tener una estructura o se va a dotar de una estructura corporativa. ¿Cuál es esta estructura corporativa o administrativa? Son los directorios. El directorio es el que representa a la fundación, ¿ya? Eso es importante ahí que lo tengan en cuenta. Después me voy a detener un poco más en el directorio para ir darles tips de formas de operar en cuanto a la administración del mismo, ¿ya? Y lo que a muchos les interesa es que puede ser beneficiario de fondos públicos. Se puede adjudicar fondos públicos, ya sea del Ministerio de Desarrollo Social, puede adjudicarse fondos públicos a través de licitaciones, puede en este caso participar en fondos concursables, ¿ya? Y también puede ser colaborador del Estado para aquellas fundaciones que tienen su objeto ligado, por ejemplo, a la protección de los derechos del niño. Puede ser un colaborador del Estado a través, cuando el Estado actúa por medio del Sename, o si es una fundación que tiene fines más educacionales, que además también tiene una ley especial de donaciones respecto de ello, puede ser colaborador con el Mineduc y así, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Esos son los beneficios generales de constituir una fundación y de tener una fundación. Pero también tiene aparejado, como es una persona ficticia que se cree, ciertos deberes que después vamos a ir teniendo, los vamos a mencionar para que los tengan en cuenta, porque por regla general constituimos fundaciones o incluso desde el ámbito privado constituimos sociedades, y eso implica tener obligaciones importantes para el día de mañana, no vernos en el fondo enfrascado en algún conflicto con la ley, ¿ya? Avanzar. Vámonos a la administración. Entonces, para dejar en claro, los miembros del directorio son diferentes del fundador o de los fundadores de una fundación, ¿ya? Requisito que tiene que estar en los estatutos, de lo contrario es reparo, ¿ya? Tienen que estar los miembros que van a componer este directorio, que tienen que ser 3 mínimo: presidente, secretario y tesorera. ¿Puedo mencionar más? Sí. ¿Puedo designar alguno con el cargo de vicepresidente? Sí. ¿Puedo definir a otros directores sin cargo? Sí. Pero 3 tienen que haber sí o sí. El miembro de directorio es importantísimo porque los miembros de directorio, en el fondo, son la representación de la fundación. ¿Y cómo actúan los miembros del directorio? Actúan a través de sesiones. En los estatutos, otro tip importante que el Rafa muy bien nos va a recordar a la Camila y a mí, el subir este formato de constitución de fundación. Los miembros de directorio sesionan y uno tiene que señalar en los estatutos cómo van a sesionar.
por ley, están obligados a sesionar una vez al año, por ley. Y tengo que establecerlo en los estatutos. Puedo señalar que es una denominada sesión ordinaria de la fundación. ¿Pueden haber otras sesiones extraordinarias? Sí, ¿ya? Esos pueden señalarlos en los estatutos, como no, pero lo ideal es que siempre señalen al menos lo general, o ciertas materias que van a tratar como sesiones extraordinarias de directorio, ya fuera de la ordinaria que por ley tiene que ser una vez al año, ¿ya? Entonces, los miembros del directorio actúan a través de sesiones. Por ejemplo, de algo que les puede facilitar la vida jurídica a todos los que pretenden crear fundaciones. ¿Qué pasa si el día de mañana la fundación quiere postular a un proyecto o a un fondo concursable y resulta que van a tener que firmar los 3 miembros del directorio y uno de los miembros viajó, no está? No voy a quizás poder optar a este fondo concursable. Se aconseja en la primera sesión de directorio definir en el fondo quién detente la representación legal de la fundación. Y uno eso lo plasma en una sesión de directorio, de esa sesión de directorio se levanta un acta, se señala quién va a ser el representante y se le otorgan facultades a este representante y luego esta acta se reduce a escritura pública, ¿ya? Si esta acta viene a modificar o agregar algo a los estatutos, yo tengo que presentarla ante el secretario municipal para que lo tenga en cuenta. De lo contrario, no. Como aquí está, yo estoy simplemente señalando a un representante legal, no me implica modificación de estatutos, basta con que el acta se reduzca a escritura pública y se archiven los libros de la fundación que después vamos a revisar, ¿ya? Entonces, el día de mañana yo voy a postular un fondo concursable, no voy a requerir la firma de los 3 miembros del directorio, sino de mi simple representante a quien yo le atribuí esta facultad. Si el día de mañana la fundación adquiere propiedades, quiere vender una de estas propiedades, no va a requerir que comparezca los 3 miembros del directorio, en este caso, a la escritura de compra-venta, basta que en el fondo comparezca este representante, siempre y cuando tenga la facultad de poder celebrar esta escritura en particular, ¿ya? Dato para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo funcionan los miembros del directorio? A través de sesiones. Consulta, Tami, disculpa, estaban preguntando qué es un acta, y lo que mencionaste que es parte de la sesión, cuando se juntan los miembros a sesionar, ¿qué era un acta? Un acta de directorio es como un resumen de una reunión, por así decirlo. ¿Ya? Cuando hay por ejemplo, en las juntas de vecinos se levantan actas. Ya, acá es lo mismo. En las sesiones de directorio se dice la fecha, el lugar donde sesionaron, los miembros que comparecieron y las materias que van a tratar. Y todo eso se plasma en un acta. Y esta acta tiene que firmarla el secretario, el fundador, el presidente y el tesorero, ¿ya? Que son como los ejecutivos de la fundación, ¿ya? Entonces, eso es súper importante ahí que lo tengan en cuenta. Y esa acta es la que después se reduce a una escritura pública ante notario. Generalmente en las actas uno le da poder a un abogado para que la reduzca. Y así no tengan que ir a firmar esta acta todos los miembros a la notaría. No, no es una acta de constituir una fundación. Y para la constitución de la fundación es un estatuto. Acá estamos hablando de actas que en el fondo se materializan, en el acta se materializan las sesiones de directorio, que es lo que tratan los directorios en sus sesiones. Entonces mencionamos que el directorio sesiona, ¿ya? A través de sesiones ordinarias o extraordinarias según la materia que uno fije en los estatutos. Y de eso se levanta un acta. Y esa acta posteriormente se reduce, ¿ya? Buenísimo. Exactamente. Exactamente. Son actas por cada sesión, donde hoy se plasma todo. Que estaba leyendo eso. Sergio también dice que sí que hay un costo en todo este proceso de constituir una fundación. Los costos asociados serían en este caso los que se cobre notaría. Ya, perfecto. El municipio no cobra, digamos, por todo esto ya. Buenísimo. ¿Cuánto duran los miembros del directorio? Pueden llegar a durar hasta 5 años. ¿Pueden durar menos? Sí. ¿Ya?
pueden durar menos. Pero hasta 5 años se pueden renovar, sí, siempre y cuando así se establezcan en los estatutos. ¿Ya? Ujú. Puedes avanzar, Rafa. No, avancé mucho, creo. Ahí sí. Ya. Yo tengo una consulta, disculpe. Por el Ujú. tema de las actas, ¿hay como algún formato especial que se debe como ver? No. No. No, porque las actas son instrumentos privados, entonces no es un formato en particular. Yo mencioné ciertas materias que tienen que tratar, que las voy a anotar, las voy a volver a decir. La fecha, lugar donde van a sesionar, los miembros, ya, en este caso el directorio, el fundador, la materia que va a tratar el acta, ¿ya? Y una vez los acuerdos, obviamente, es decir, si vamos a tratar la materia de designarle poder a un tercero, por ejemplo, tienen que estar todos de acuerdo, ¿ya? Entonces se menciona ahí. Están todos de acuerdo en otorgar poder tanto, y estos son los poderes. Y después las firmas, ¿ya? Muchas gracias. Y se debe señalar, esto lo olvidé de señalar hace un rato, la hora en la que termina la sesión, ¿ya? Perfecto. Gracias, Tamara. ¿Cuáles son las obligaciones a la fundación? Yo mencioné que habían derechos y beneficios que nos trae el crear una fundación, pero también hay obligaciones, hay deberes que tenemos que cumplir. Y entre estos son deberes corporativos y son deberes que están en la ley. Entonces tenemos que llevar un libro de actas de sesiones de directorio. Todas las actas que yo celebre, todas tienen que pegarse en el libro de sesiones de directorio. Todas. ¿Ya? Súper importante. Y tiene que haber un libro de miembros colaboradores de la fundación. ¿Ya? Si es que los hay. ¿Ya? De todos los colaboradores. Solo si es que los hay. ¿Por qué es importante tener estos libros? Porque después tienen que ser presentados al Ministerio de Justicia, ¿ya? Alguien ahí preguntó, por ejemplo, miembro colaborador. Nosotros como abogadas, a través de AT Abogados, somos miembros colaboradores de la Fundación Respire. Súper claro. Ya, entonces es súper importante. Están obligados, yo mencioné, a celebrar sesiones de directorio. Una, a lo menos al año, están obligados a sesionar. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Indudablemente que se tienen que ir renovando los miembros del directorio, ¿ya? Una vez que pase este plazo, 5 años, si es que no establezco una forma de renovación, o 3 años, dependiendo de lo que yo establezca en los estatutos, estoy obligada a renovarlos. Es decir, tengo que hacerlo, a menos que yo establezca formas de renovación automática en los estatutos, pero tengo que, sí o sí, irlo renovando si no lo establezco. ¿Tengo que llevar libros de contabilidad? Sí. Y tengo que, además de todos estos 2 libros que yo mencioné, de actas, de registro de miembros colaboradores, más este libro de contabilidad, tienen que presentarme una memoria de todas las actividades que en relación ha hecho la fundación en relación a su objeto y un balance anual. Y todo esto se presenta anualmente ante el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Si no lo presento, no solamente te ves, no es solo multas, es el hecho de que te quiten la personalidad jurídica de plan. Ya, pueden quitarle entonces la personalidad jurídica. Mira, bastante grave. Están levantando la mano Francisca. Francisca, sí. Uh-huh. Adelante, Francisca. ¿Se escucha o no? Sí. Sí. Tamara, quería consultar eso sobre los libros de contabilidad. ¿Solamente se presentan al Ministerio de Justicia o tiene una relación igual con el Servicio de Impuesto Interno? También con el Servicio de Impuestos Internos, si tú realizas una de las actividades que regula la ley de impuesto a la renta, que generan renta en el fondo, ¿ya? Y tú vas a tributar como una persona, en este caso
con impuestos a la primera categoría, indudablemente también tienen directa relación con el servicio de impuestos internos, porque incluso si tú realizas alguna de esas actividades, que generalmente, por ejemplo, alguna actividad comercial, por ejemplo, tienes que incluso sacar patente. Ah, ya. Pero Sí. en el caso de solamente fundaciones, porque lo contexto, yo estoy como ayudando a una fundación Ujú, y les pregunté más o menos como si sabían algo sobre la ley de renta, ujú. pero ellos solo reciben como estos ingresos, entonces no sé si los tienen que como avisarle al servicio de impuestos internos, así como si recibimos estos como abonos, estas platas, pero en verdad no tuvimos ganancia. No sé si se hace eso. Mira, esto yo lo haría, sí, sí o sí, Ah, ya. sí. Aunque la obligación está más con el Ministerio de Justicia, pero de todas formas sí. Y si nunca lo han hecho, eso es como Yo, sanción. yo opino que deben tener contador, Ah, ya. y eso es Vale. muy aconsejable, que lo revise. Sí, pues viendo en ejemplo, en nuestro caso hay una fundación que llevo que se llama Bioferanía, y nosotros también recibimos estos aportes que son pequeñitos, digamos, periódicamente, pero sí, también tenemos que hacer esa declaración al Servicio de Impuesto Interno, y el contador que tenemos también realiza declaraciones mensuales junto con el balance, todo eso. Funciona casi como una empresa, se podría decir, se compra con factura las cosas para Sí. rendirlas también, pues, ¿cachai? Que sea transparente. ¿Puedo ahí Ah, ya. hacer una acotación? Que las fundaciones se deben inscribir, no solo las fundaciones, sino que las juntas de vecinos, las corporaciones, las ONG, en este caso se inscriben en el Servicio de Impuestos Internos porque deben solicitar el rol único tributario y además deben iniciar actividades. Además deben efectuar las declaraciones juradas de las actividades, llevar libros de contabilidad, presentar las declaraciones anuales de impuestos y en el caso de que tengan trabajadores deben efectuar los pagos previsionales mensuales, además de practicar las retenciones de impuestos. Entonces, este libro, y en este caso lo que decía Tamara, también se presenta al Servicio de Impuestos Internos. Ah, perfecto. Gracias, Gracias. Cami, por la acotación. Gracias, Tami. Preguntan también, en el caso que tengan una deuda con el CAE, soy presidente de una fundación y postulo algún fondo público, ¿hay algún problema o complicación con eso? ¿O son dos cosas separadas? No, porque yo mencioné que el patrimonio de la fundación difiere del fundador. Perfecto. Ahí, Valentina, ahí para que esté tranquila con eso. Pasemos a la otra diapositiva. Ya. Vamos al patrimonio de la fundación, con un corazón, para que llegue mucho dinero para todos los que quieren crear fundaciones. Bueno, el primer patrimonio de la fundación es el aporte inicial, ya que tiene que establecerse en los estatutos. Ya hablamos de él, en el fondo, y sin perjuicio que no se entere, pero es el patrimonio, el aporte inicial. Se pueden también las fundaciones, en el fondo, conformar respecto de donaciones de terceros. Ya la Camila les va a hablar de la ley de donaciones, ¿ya? Pero también va a formar parte del patrimonio de la fundación. Pueden optar también a fondos concursables, que es lo que efectivamente también va a formar parte de este patrimonio y tiene que estar en todos estos libros contables y balances y memorias anuales que se deben presentar a las entidades que ya conversamos. Y también puede adquirir bienes la fundación. Entonces su patrimonio también va, en el fondo, a formar parte de los bienes o los servicios que la fundación preste y en virtud de la prestación de servicios genere, en el fondo, dineros, ¿ya? Puede, por ejemplo, una fundación señalarse como patrimonio inicial que es dueña de una propiedad en sus estatutos. Sí, sí se puede. Se puede señalar bienes como dineros, ya siempre y cuando los bienes, al menos cuando son bienes muebles, a eso me refiero como homenaje, se evalúen en los estatutos, ¿ya? Es súper importante, si no se los va a reparar el secretario. Perfecto. Con este patrimonio, la fundación va, en el fondo, a ejercer este interés social. Por eso es la fiscalización que se hace. Por eso es tanto la acotación que hizo Camila como la que hizo Rafael y de la que ha conversado en toda esta exposición, es que este patrimonio es con el que responde la fundación el día de mañana y es para el cual se formó esta fundación y para el cual
se va a cumplir con este interés social o general. Por esa razón es la fiscalización que hace el Ministerio de Justicia, por esa razón es que deben presentar todos los antecedentes también ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Súper importante eso. Perfecto. ¿Continuamos? Sí. Ah, ya. El contacto, Ana. Súper importante. Bueno, eso en general respecto de la fundación. La Camila mencionó en la acotación, obviamente, que tienen que hacer una iniciación de actividad y sacar RUT. Ese es el último de los pasos que iba a dejarlo al final, pero lo voy ahora a retomar, que dentro de los pasos que hace que la fundación, además de tener la fundación, o sea, la personalidad jurídica, ya pueda actuar a través de su RUT en todo lo que son las actividades que ejerza, ya en pro de su objeto y en el ejercicio del objeto para la cual se constituye. Entonces ahora los dejo con la Cami, que va a hablar de la ley de donación, a menos que alguno tenga otra pregunta. Si no, Yo quería pedirle a todos, si es que están ahí conectados y conectadas, para tomar una fotito todos juntos antes de que pasemos al siguiente módulo con la Cami. Así que se pueden conectar sus camaritas, quienes sean más pudorosos o tengan algún tipo de reparo con activar la cámara, no se preocupen, pueden poner un meme, un peluche, lo que sea. Ahí están. Y se ven sus caritas, lindas todos y todas. Así que genial. Ya vamos a tomar ahí una foto. Vamos ahí, ¿sí? Y ahí están conectando algunas más. Y ahí va. 1, 2 y 3. Dije 3 por si acaso, ¿para qué? Ahí estamos. Ya, buenísimo. Ya, gracias chiquillos, chiquillas. Gracias Tamara por la primera parte, muy, muy didáctica, muy importante todo lo que mencionas. Acá nos queda una última duda, Tami, que es de Natalie, que dice que ¿qué pasa si en el primer año no hay ningún tipo de actividad? ¿Por qué la fundación no ha ganado fondos? ¿Pueden quitar la personalidad jurídica si es que no ha hecho ninguna actividad o no ha movido ningún tipo de fondo económico? ¿Fondo económico se refiere como a fondo concursable, me imagino yo? ¿O como Sí, que dijo que no sí. ganó ningún fondo? Pero es que igual tiene un patrimonio la fundación. Si tú no has hecho, la fundación tiene un patrimonio inicial, los antecedentes anualmente los tienes que presentar igual, ¿ya? Porque tú ya tienes un patrimonio inicial, independiente de todo, tu actas de sesión de directorio, tus libros contables, sea que no hayas tenido ningún o generado ningún tipo de actividad, balance, todo eso tienes que presentarlo de igual forma con lo que has hecho anualmente, ¿ya? Sí o sí. Si no ganaste un fondo, bueno, no forma parte de tu patrimonio, ¿ya? Pero tú tienes un patrimonio inicial y por ley tienes que igual sesionar y por lo mismo presentar todos los antecedentes anualmente ante el Ministerio de Justicia igual, ¿ya? No te asustes con eso porque por regla general ninguna fundación logra hacer muchas cosas al año, ¿ya? Doy fe de eso. Sí, entonces no va a perder la personalidad jurídica si no realiza las actividades que son propias de su objeto, pero sí tienes que rendirla, ¿ya? Muchas gracias también. Bueno, para complementar, al inicio de las fundaciones, por lo menos en el caso de Biosfera, aquí está conectado Robin, que es el contador también de Biosfera mía, nosotros declaramos mensualmente sin movimiento algunas declaraciones mensuales, porque realmente no había ningún movimiento, o sea, no, en términos tributarios no se compraba ni se vendía nada, entonces al menos tienes que declararla sin movimiento para no exponerte a multas futuras, ¿cachai? Tienes que sí o sí hacer ese trámite. Si pasáis todo un año sin hacer ninguna actividad y no hacéis esa declaración sin movimiento, igual puede ser un cacho más o menos, de una multa más o menos grande que podéis meter. Así que eso, y bueno, sin más dilación, Pam pregunta, luego de tener el certificado de inscripción, ¿el trámite siguiente de la iniciación de actividades? Sí, dicen que sí, las chiquillas asienten con la cabeza, así que Exactamente. Y después nada, sacar la cuenta corriente. a cuenta corriente al tiro, nada de cosas, nada de cuenta banco estado. Bueno, la primera cuenta que es la de banco estado, igual es lento, tienen que tener paciencia, todo este tipo de trámites son súper lentos, pero bueno, finalmente todos estamos por causa, así que tenemos que tener esa paciencia. No significa que estemos inmóviles esperando que llegue una cuenta, igual pueden seguir haciendo actividades. Así que eso, sin más dilación les dejo acá con la maestra Camila Retamal, que va a... Cami, ¿necesitas que proyecte también la presentación y la voy moviendo? Ya, Sí, sería perfecto. ideal. Ya, Gracias. aquí vamos. Creo que ya le agarré el ritmo, así que
Cuéntenme si se ve. ¿Sí? Sí, se ve súper bien. Buenísimo. Apagar la cámara. Ya. Yo les voy a hablar sobre un tema muy interesante que tal vez les va a gustar mucho, de la Ley de Donaciones, y vamos a hablar sobre la modificación de la Ley de Donaciones, que es una súper buena noticia para las fundaciones. ¿Bien? Entonces, acá voy a exponerles los objetivos de esta nueva ley, los principales cambios, la inscripción en el registro y los documentos que ustedes deben presentar. Este módulo va a ser, no va a ser tan teórico, sino que más práctico, porque quiero que aprendan y lo puedan realizar ustedes. ¿Ya? Ya. La ley 21.440, que se dictó este año y entró en vigencia este año, el objetivo principal era modernizar la ley de donaciones que existía, que era muy antigua, y que lo que hacía era entorpecer y alargar los plazos para obtener el certificado de donaciones. En Chile, cuando nosotros hablamos de las donaciones propiamente tal, estas requieren un trámite judicial que se llama insinuación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quiero donar, ya sea dinero, o sea, en este caso bienes, a otra persona o a alguna fundación, tenía que pedir la autorización al juez. Esto para no perjudicar a mis herederos. Básicamente para eso era la insinuación. En cambio, con esta nueva ley, elimina ese trámite de la insinuación, lo hace mucho más fácil para las fundaciones, porque el legislador acá se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era entorpecer las obras benéficas, porque la gente no quería donar, porque el impuesto de las donaciones es muy alto, además de hacer el trámite judicial. Entonces quisieron hacer algo que beneficiara a todas las organizaciones. Entonces se crea un sistema más transparente, se amplían los fines que pueden seguir las donaciones, porque antes era muy acotado. Los certificados de donaciones debían ser tramitados ante la municipalidad y eran muy poquitos los certificados que otorgaban. Por ejemplo, solo, no sé, deporte o organizaciones que tuvieran como fin cuidar a los abuelitos o cosas muy específicas y que no perseguían todas las fundaciones que se crean en Chile. Se moderniza el registro de entidades no donatarias, que serían las fundaciones, incentiva y norma el buen uso de aportes que dan origen a beneficios tributarios y acorta los plazos para obtener estos certificados. Cambia nomás. Gracias. Sí, ya. Ya. Entonces, estos son los principales cambios. Como les comentaba, agiliza la obtención del certificado de donación. Antes de la modificación de esta ley, los certificados de donaciones podían demorar entre 7 meses a 1 año. Era muy, muy lento, y de hecho las municipalidades pedían portafolios, algo igual imposible para una fundación que está recién comenzando, que pedían acreditar actividades. Entonces, imagínense una sociedad con poco patrimonio que está recién comenzando. Para poder tener un certificado de donaciones tenía que acreditar que había realizado actividades que muchas veces la tenían que costear los mismos fundadores o los miembros del directorio. Entonces, y más encima no podían recibir donaciones de terceros porque no tenían este certificado. Entonces hacían todo engorroso. En cambio ahora lo que hace es reducir este plazo a 3 meses y medio, que es lo que se demora. Entonces, es algo novedoso y muy bueno para las fundaciones. Se crea la figura de la Secretaría Técnica, que depende de la Subsecretaría de Hacienda. Esta secretaría tiene por objeto principal la administración del registro público de las fundaciones. Además, que las fundaciones, para que puedan cumplir la ley y lo que le encomienda el reglamento. Dentro de la página que ya les voy a mostrar, ahí va a aparecer la ficha donde se inscriben las fundaciones, porque ahora la inscripción es web. Las solicitudes, como les comentaba, se realizan de manera electrónica y se creó un nuevo portal web que simplificó todos los trámites. Amplía las organizaciones que se pueden acoger a esta ley. Esto es lo más importante, yo creo que de todo, porque ahora hay un abanico gigante de todas las fundaciones a los que pueden desarrollar su objeto
y su fin fundacional para acogerse a esta ley. También amplía lo que se puede donar, que también es algo muy bueno, porque antes, dependiendo del certificado al que se acogieran la fundación para poder obtener donaciones, indicaba si te podían donar solo en dinero o también en especies. Ahora todas las fundaciones que se encuentren registradas en esta página web, en este portal, pueden recibir tanto dinero, bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces eso es algo muy, muy bueno para las fundaciones. Respecto de los beneficios tributarios, acá lo más importante es que no se afectan con el impuesto a las donaciones, se encuentran liberadas del trámite de la insinuación judicial, se pueden deducir como gasto de la renta bruta del donante, que muy bueno para los donantes, pueden rebajar el monto menor entre la suma equivalente en pesos de UTM, y eso es un trámite que calcula el Servicio de Impuestos Internos porque esta página web también se encuentra enlazada con el Servicio de Impuestos Internos, porque al emitir, cuando una persona dona, ya sea bienes muebles, dinero o bienes inmuebles, se debe emitir un certificado para que esa persona se pueda acoger a beneficios tributarios y poder deducir esa donación como un gasto. Entonces, ahora se supone que este trámite va a ser más fácil porque debería estar enlazado. Esta ley es relativamente nueva, comenzó hace muy poco a regir, así que hay muchas fundaciones que están inscritas, pero todavía no sabemos si funciona también el enlace con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, eso está en prueba todavía. Respecto de los bienes donados, estos no se afectan con IVA y están exentas del trámite de insinuación judicial y impuesto a las donaciones. Ahora vamos con la inscripción al registro. Entonces, se debe ingresar al link de donacionesley 21.440.cl, inscripción. Entonces, lo primero que cuando uno entra a esta página son los datos de identificación de la donataria, que ya debería, todo lo que dijo Tamara, todo eso debería estar hecho para poder inscribirse en este registro. Entonces va a pedir el RUT, el email del, no sé, representante de la fundación o algún miembro del directorio que cuente con poder suficiente, y debe crear una contraseña. Información de la donataria, y pregunta la razón social, que es el nombre de la fundación, y aquí está el catálogo de los fines o actividades que pueden realizar las fundaciones, y que yo les decía que ahora es mucho más amplio, porque pueden ser fundaciones de desarrollo social, de salud, de educación, ciencias, culturas, deporte, desarrollo comunitario y local, desarrollo urbano, desarrollo habitacional. En la próxima también, Rafa, acá, medio ambiente, que esto es algo nuevo, las actividades relacionadas con el culto, esto habla básicamente de las religiones, equidad de género, promoción y protección de los derechos humanos, desarrollo y protección infantil y familiar. Entonces, el abanico se amplió un montón y ustedes pueden elegir más de una actividad, no es necesario que sea solo una. Ya antes no existía, por ejemplo, la de equidad de género. Entonces, todas las fundaciones que se dedicaban a esto no podían obtener certificados de donaciones. Ya, creo que vi una pregunta. Sí, hay una persona consultando, Cami, y está diciendo que si existe algún requisito para la persona o empresa que efectúa la donación a la fundación. No existe ningún tipo de requisito, cualquiera puede ser donante. Ya, desde una minera hasta, no sé, hasta un kiosco. Sí, pues, o sea, si hablamos en términos tributarios, los pueden donar y beneficiarse los contribuyentes sujetos al impuesto de primera categoría, el impuesto global complementario, el impuesto único de segunda categoría y un impuesto adicional. Pero en teoría, ¿qué se refiere todo esto? A que cualquiera puede donar que tenga y que después pueda acogerse en su declaración de impuesto presentando este certificado. Así que no hay requisito. Maravilloso, perfecto. ¿Continuamos? Sí. Dicen, ¿solo las fundaciones pueden inscribirse en este registro? Fundaciones, corporaciones, es que en Chile, por ejemplo, las ONG, como les indicaba Tamara, se constituyen como fundaciones. También se pueden inscribir
O sea, es que son todas las que no persigan fin de lucro. Fundaciones, los cuerpos de bomberos, instituciones religiosas. Organizaciones comunitarias. Exacto. Perfecto. Buenísimo. Ahí seguimos. Ya, y acá los datos que le va a pedir son súper específicos, que es la fecha de la cual se promueve él o los fines seleccionados. En este caso es desde que comenzaron a realizar actividades, que puede ser incluso antes desde la constitución de la fundación, en este caso, porque luego le pide la fecha de constitución de la fundación. El número de inscripción y registro, que este es el certificado que emite el registro civil una vez ya se encuentra inscrito. En la página del registro civil ustedes entran en certificados gratuitos, de hecho uno de los certificados que emite gratis dice personas jurídicas sin fines de lucro y ustedes eligen fundación o corporaciones y con el número de registro ustedes pueden obtener el certificado cuantas veces quieran. Y sale actualizado a la fecha que se solicita. La dirección de la fundación, la comuna, y ahí hay que agregar a los representantes legales. Si ustedes pinchan en agregar un representante legal, le va a pedir los datos RUT, el número de teléfono, el correo, la dirección, le va a pedir todos los datos del representante legal, el número de integrantes del directorio, que son mínimo 3 y máximo los que ustedes estimen conveniente, y tienen que ir agregando uno por uno. Si son 3, a los 3, si son 5, a los 5. Los vínculos de parentesco, en caso de que existieran vínculos de parentesco, y los grupos de interés relacionados con los miembros del directorio, en caso de que, por ejemplo, no sé, Rafael habla que está en Biosfera Mía, por ejemplo, él quisiera constituir una nueva fundación, tendríamos que indicar que ya pertenece a una. Y ahí se va a desplegar una pantallita que dice no soy robot, lo verifican, y le va a pedir un listado de documentos que es el que viene ahora. ¿Qué documentos sí o sí se deben presentar? El RUT vigente de la donataria, que lo otorga el Servicio de Impuestos Internos, los estatutos vigentes, que es la escritura pública de constitución o su reducción a escritura pública. Esto se hace en una notaría, el costo depende de la notaría que realiza el trámite, porque todas tienen aranceles diferentes, así que dependiendo de eso es lo que les va a costar. El certificado de vigencia de la donataria emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, los estados financieros, balance general o estados fuentes. En este punto me voy a detener porque eso se solicita solo si la fundación tiene más de un año de existencia, porque entendemos que si se acaba de constituir es imposible que tenga estados financieros. Entonces ese punto se lo pueden saltar. Y la memoria anual y antecedentes complementarios también en el caso de que tenga más de un año de existencia. ¿Ya? La copia simple por ambos lados de la cédula de identidad vigente de los representantes legales o los apoderados autenticados, porque en la escritura fundacional ustedes también pueden designar a una persona que le pueden otorgar un poder para que actúe representando a la fundación sin necesidad de ser miembro del directorio. En el caso de que sea designen a otra persona, este poder puede estar en la escritura que constituye la fundación o puede estar en un instrumento privado suscrito mediante firma electrónica avanzada por escritura pública o un instrumento privado autorizado ante notario. Y el certificado de directorio vigente de la persona jurídica sin fines de lucro, que también lo emite el Servicio de Registro Civil e Identificación. Bien. Sería mi presentación, y acá antes a mí me habían mandado unas preguntas que iba a contestar ahora. Que me hablaban sobre, las voy a leer aquí, que me dice, deberes de las fundaciones con el Servicio de Impuestos Internos. Como lo comentaba Tamara, es súper importante que ustedes lleven los balances de la fundación, porque no solo está fiscalizada por el Servicio de Impuestos Internos, sino también por el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Entonces, es importante ser ordenados con la contabilidad y lo que ingresa o no a la fundación, y si tienen o no movimientos, estos se deben declarar. También otra pregunta que me preguntaron, limitaciones de la fundación al momento de prestar servicios. Yo no sé si está la persona que hizo esa pregunta, pero no entendí muy bien a qué se refería en ese punto.
pero si tiene que ver con la gobernanza de la fundación, yo le quería proponer a Rafael que tal vez podríamos hacer otro webinar donde conversáramos sobre cómo presentar la fundación para obtener mayores donaciones y cómo podría gobernarse internamente. No sé si le parece. Me parece buena idea, me parece maravilloso. Si nos quedamos enganchados enseguida y hacemos ese webinar Sí, para porque la administración. le enseñamos a constituirlas y cómo obtener el certificado de nación. Entonces, tal vez sería importante hacer un webinar y explicarles cómo funciona internamente una fundación, cómo preparar un acta de directorio y qué servicios podrían prestar. De hecho, ya que estamos comprometiéndonos, acá como tenemos también a Robin conectado, podríamos comprometerlo a que en ese misma webinar pudiera hablar sobre el tema contable, sobre cómo ver el tema de servicio puesto interno. Así que aproveché inmediatamente de dejarlo enlazado. Dijo que sí, así que está grabado esto. Vamos a subir a YouTube frente a 10.000 auditores, así que también lo tenemos ahí anotado. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, si les quedó claro. Sí, este es un buen momento para hacer todas las dudas que se le ha quedado en el tintero. ¿No? ¿Seguro? ¿Está claro? Bueno, maravilloso que esté todo claro, o sea, significa que fue increíble la presentación, así que, bueno, este segundo webinar llega entonces a su fin. Agradecemos a quienes están conectadas, por supuesto, primero que todo agradecer a Camila, a Tamara, por la gran exposición, por el tiempo que brindaron. Se nota que están incluso trabajando mira, hasta ahora, así que gracias por donar su tiempo a estas causas en común. Gracias a todos por estar conectados. Y bueno, justo mira, llegó una pregunta que bueno que sea antes de que terminemos. Dicen que si las donaciones pueden ser en bienes, dineros o en servicios. En servicios no, pero sí pueden ser en dinero, bienes muebles o bienes inmuebles. También se pueden transferir los bienes inmuebles. Siempre y cuando estén inscritas en este nuevo portal, así que les recomiendo que si tienen una fundación de verdad se inscriban, porque los tiempos van a ser mucho más cortos y se van a ahorrar un trámite que era de verdad muy, muy largo, obtener el certificado, después tener que ir al servicio de impuestos internos presencialmente, que lo timbraran y que emitieran los certificados, los códigos para poder después, cada vez que donaran, entregar ese código. Será harto trabajo. Era harto trabajo, con Biespera nos demoramos 2 años y medio en que pasara todo eso. Así que ahora es bastante más simple. Eso es mucho más. Mira, aquí llegó otra pregunta de Natalie, que dice que si los fundadores pueden ser las mismas personas que la del directorio. Yo te recomiendo que no, porque en el caso de las donaciones, para que se puedan deducir y tengan estos beneficios tributarios, quien dona tiene que ser distinto a las personas que o fundaron la fundación o la corporación, o de los miembros del directorio. Entonces, a menos que ustedes estén seguros de que no van a recibir aportes de ustedes mismos, yo les recomiendo que sean personas distintas. Pero si no, no hay problema. Perfecto. Oye, mucha gente agradeciendo por el espacio. Así que, no, gracias a ustedes, gracias por estar acá presente. Vamos a compartir, como les decía, esto también vamos a dejar un link en nuestro feed, en la presentación de Instagram de Fundación Red Prisma. Y nada, pues, agradecer nuevamente a la expositora, a quienes estuvieron acá, a Diego por coordinar, a ustedes también, y estén atentos ahí a la página porque vamos a tener algunas actividades bastante interesantes a desarrollar junto con otros colectivos, con organizaciones ciudadanas. Estamos a puertas de generar una aplicación en nuestra página web, que es como una especie de Tinder entre organizaciones sociales benéficas y personas que puedan patrocinar, porque queremos seguir empoderando a la comunidad, empoderando a estas nuevas organizaciones que están creciendo, y les dejamos invitados a ser parte de Red Prisma. Red Prisma es una red que pretende tender la mano entre organizaciones, así que si quieren participar en esa red, nos escriben en las redes sociales con un mensajito. Diego va a estar bien atento ahí y le va a poder dar, hacer envío de este convenio que tenemos formal para ser parte de esta red de colaboración y brillar como un prisma con distintos colores que representan también las distintas causas que existen acá en Chile. Así que eso, gracias a todos y todas, que tengan una bonita noche y nos vemos en otra oportunidad. Chao chicos, gracias. Chao, Muchas gracias. cuídense. Chao. Chao, gracias.